Alberti de la editorial Calandraca esta tarde. Buenas tardes, bienvenidos a la librería Alberti. Muchas gracias. Es un gusto siempre aquí recibir bellísimos libros de editorial Calandraca, la editorial favorita de los niños y la editorial favorita también de los niños que aman la poesía, ¿no? Y de los adultos. Y esta tarde, pues enhorabuena a los premiados en el año 2019 y el año 2020 del premio Ciudad de Orejuela, que es uno de los premios de literatura de poesía infantil más importantes, y desde luego yo creo que el gran premio es que lo edite Calandraca con estas preciosas, en esta edición tan cuidada, que pues no hay libros para niños tan bonitos de poesía, ¿no? Que se hagan ahora, ¿no? Y estamos con Alejandro Pedregosa, que ha sido el premiado este año, álbum de familia. Muchas gracias y enhorabuena, Alejandro, y muchas gracias David Hernández por Arbolidades, que fue el ganador el año pasado, el año 2019. Eso es. Bueno, pues se acabó el reinado y ahora va a reinar. Pasamos la corona. Estáis en casa, muchísimas gracias a todos los que os estáis uniendo a esta conversación y bueno, estamos deseando escucharlos. Pues vamos a quitarnos un poco las mascarillas y guardar un poco las distancias. Agradecer a Lola y a la librería, que siempre nos acogen, y más ahora tratándose de poesía, ¿no? Cuando Rafael Alberti fue un clave en el siglo pasado, ¿no? Como poeta. Yo quería hablaros primero del premio Ciudad de Orihuela. Es un premio de poesía para niños y para niñas que lleva desde el año 2008, es decir, ya tenemos 13 años de premios y premiados. Yo creo que triunfando, ¿no? La idea, yo creo que en Calandraca está claro que tanto la recuperación de títulos como la creación de álbumes de autor, incluso la publicación de cuentos tradicionales tan importantes, la poesía siempre se ha mimado. Es un punto fuerte, creemos que los niños tienen que leer poesía. Y se trabajó en la idea de crear un premio, y que mejor que hacerlo en colaboración con el Ayuntamiento de Orihuela. Y así es como nace un premio que no se sabía la acogida que podía tener. En el 2008 pues era toda una aventura. Por suerte, en la primera convocatoria, uno de los jurados era Federico Martín Nebras, y el otro, Felicidad Zorquín. Yo confiaba plenamente en estos dos muy grandes personajes, críticos y entendidos de poesía y de literatura. Pero la suerte fue que se inició esta andadura con un álbum de un nivel alto. Beatriz Osef fue la primera ganadora y dejó el listón ya bastante alto, ¿no? Se han ido sucediendo premios. Recuerdo que el segundo premio fue para Pedro Mañas y fue la propia Beatriz Osef quien llamó al premiado para gastarle la broma, decir, a ver si te crees que te voy a llamar yo para decirte que eres el ganador, ¿no? Y ha viajado por muchas partes este premio. Son muchos años y se ha ido a México, Argentina, Chile. Y también hay muchos autores españoles, ¿no? Juan Carlos Martín Ramos, que le tenemos tan cercano, aunque es nacido en Jaén, ¿no? Margatojo. Y siempre se ha tratado con unas prisas tremendas, porque la ilustración es muy complicada y el fallo siempre se produce en octubre, pues que estos poemarios fueran ilustrados. El primero fue Miguel Ángel Díez. El último, tu libro, ha sido unas ilustraciones de Carole Naf, que yo a Carole Naf le tengo un cariño espantoso porque te lleva a otros mundos. Sí. O sea, su ilustración es muy peculiar, yo creo que se le reconoce enseguida y te lleva a otros mundos, ¿no? Y en este caso, en un álbum tan complicado como podía ser este, daba mucho juego, tanto su estilo como las propuestas que hace de él, ¿no? Bueno, Alejandro Pedregosa ya era escritor. Yo creo que nació escribiendo en el 2000, 2001, 2002, 2003, ¿no? Y ha ganado premios. Hay muchas cosas que contar de premios, pero tampoco voy a entretenerme en contar cuántos premios tenéis a esta altura de vida, ¿no? Pero Álbum de Familia sí es el último premio
tú has estado en Orihuela, has recibido ahí el premio, ahora nos lo cuentas, y cosa que no pasó con el álbum de David Hernández Sevillano. El álbum de David ganó el premio y lo íbamos a presentar un sábado, cuando el sábado anterior se acaba todo, empezamos el confinamiento y fue declarado el estado de alarma, ¿no?, por la pandemia. Entonces, ha sido un libro que yo creo que ha estado también confinado, un poemario confinado, precioso, con unas ilustraciones de Maite Mutuberría maravillosas, ¿no?, donde Arboridades es un bosque y Maite ha creado otro bosque. Otro bosque al lado, sí. ¿No? Entonces, es importante que a la vez que se lean los poemas, la vista descanse sobre estas ilustraciones que tanto sugieren en la lectura de los poemas, ¿no? Entonces yo le quiero dar también paso a David para que él nos cuente un poco cómo fue el fallo en donde le da a Alejandro el premio, porque la costumbre es que el autor ganador formará parte del jurado en la siguiente convocatoria del premio, ¿no? Entonces, bueno, agradeceros el esfuerzo de venir y os dejo paso. Bueno. La palabra es vuestra. Voy a ponerte a ti el micrófono. Pues muchas gracias. ¿Sí? No hace falta, Alejandro. Un poquito más arriba. Ahí va. Perfecto. ¿Vale? Muy bien. Ahí está. Genial. Bueno, yo lo primero que no sabía, si me llegan a contar antes lo de Beatriz y Pedro Mañas, pues habíamos hecho algo parecido el año pasado. Pero bueno, la verdad es que es una de las cosas que conlleva el premio, pues como decías, es que al año siguiente participas en el jurado del siguiente premio, de la siguiente convocatoria. Y es toda una experiencia. Una de las cosas que me gustó es que nos dieron todos los libros a leer a todo el jurado. O sea, la preselección, que para quien a lo mejor no lo sepa, en muchos premios hay una primera preselección entre todos los que se presentan, y muchas veces esa preselección no la hacen los mismos miembros del jurado, ¿no? Y yo valoré mucho el que nos dieran a nosotros la posibilidad de leer todos los ejemplares que se habían presentado. Y bueno, después de varias lecturas hicimos una preselección, creo recordar que fueron 6-7 títulos los que quedaron, y con esos títulos fuimos a Orihuela, los que pudimos ir, que muchos fue vía telemática. Xose, por ejemplo, no pudo estar y fue vía telemática, con las circunstancias estas que estamos viviendo ahora, ¿no? Y la verdad es que fueron más los problemas técnicos de ajustar y demás. Llevó más tiempo eso que luego lo que fue el debate en torno a los libros que habían quedado finalistas. Fue algo bastante... Tuvimos un turno de palabra, enseguida quedamos de acuerdo y ahí fue la llamada que recibió, que no recibió porque no estaba atento al teléfono, ¿verdad? Claro, porque uno nunca sabe ni qué día o sea, tú mandas ahí, sí. Pero y dices, bueno, dijeron por mayo, ¿no? Que por mayo era por mayo. Pues bueno, por mayo sería, pero... Exacto. Claro. Y uno no estaba así atento. Bueno, pues aprovecho, primero... cuando agradecerte ahora públicamente el hecho de haber formado parte del jurado y que hayáis tenido a bien concederle el premio este año a Álbum de Familia. Agradezco también, aunque ya lo hemos dicho, cuando se está en la librería Alberti hay que estar de alguna manera con el respeto que se está en los templos, porque hay un punto de templo que a mí me gusta mucho visitar, y además porque está muy bien y fresquito, como en los templos también. Entonces, bueno, eso, yo el momento de recibirlo, pues para mí, en los premios que he ido recibiendo así a lo largo de mi labor literaria, que imagino que tú también, y enhorabuena porque hay uno muy reciente, bueno, no me ha dado tiempo cuando nos hemos saludado a decirte, sí. Pues tiene algo como de deportivo, o sea que te dan ganas, a mí por lo menos me dan ganas de saltar así, dar una vuelta como el que mete un gol y cosas así, y me pilló en medio de la calle y eso, lo disfruté mucho y la gente te miraba así como diciendo, que le ha dado el baile de San Vito. No sé, si quieres ahora comentamos también algo de tus Arboridades, porque es un libro absolutamente fascinante que tiene, supongo, muchas cosas en común con el resto de la colección. Yo ahora que he ido a Orihuela,
Me he aprovechado para traerme toda la colección de los 13 premios. Y hay un punto, si te parece, yo salto por aquí. Sí, sí, perfecto. Que me gusta mucho porque en dos tonos distintos a la hora de componer el poema, pero yo creo que hay un componente que yo entiendo de alguna manera que es el componente de la poesía en general. No es poesía infantil ni es poesía adulta. La poesía es poesía y utiliza las mismas mimbres. Otra cosa es que el foco lo oriente a un público que, bueno, que tiene más experiencia lectora o que tiene menos experiencia lectora, pero las herramientas vienen a ser las mismas. Y una de esas que me gusta mucho de Arbolidades es un elemento, digo, de los que más me gusta de Arbolidades, creo que la base o el fundamento de toda la poesía, que es que enseña a mirar el mundo de un modo distinto al racional, por decirlo de alguna manera. A mí me ha pasado mucho, yo vengo de la literatura adulta, ¿no? Esta es mi primera experiencia con la literatura infantil, y en ese ir por la literatura adulta me he encontrado muchas veces, no una ni dos, muchas veces, como he escrito libros de poemas, novelas, libros de relatos, que se te acercan, bueno, pues lectores, y siempre te dicen, pues mire, me ha gustado mucho su novela, tal. Sé que escribe poesía, pero yo es que la poesía no la entiendo, ¿no? Me cuesta más. Y tiene toda la lógica, te cuesta más porque ya eres un adulto que está acostumbrado a mirar con los ojos de la racionalidad. Y la poesía no se puede leer así. La poesía está diseñada para ver cosas que no se pueden ver de otra manera. Y eso es lo que pasa en el libro de Arbolidades. El lector, en este caso el lector infantil, y por eso, y abro el paréntesis, es tan importante leer poesía de pequeño, porque es como aprender un idioma. En realidad es un idioma. Y todos sabemos que los idiomas se aprenden mejor de pequeño. La poesía es un idioma. Y este idioma en concreto, o sea, este libro de Arbolidades tiene esa capacidad de enseñar al lector a mirar la realidad de un modo diferente. El bosque, los árboles que hay aquí, tienen un paralelismo con los árboles que todo el mundo conoce, pero generan una nueva visión de cada árbol. Y eso es lo chulo que tiene la poesía, y en concreto Arbolidades, yo creo. Sí, a mí me ocurre algo parecido a lo que dices, porque yo también vengo de la escritura del mundo de poesía de adultos. Yo no me he embarcado en el de la novela, que me parece fascinante, pero la escritura de poesía de adultos, que es de donde yo vengo, muchas veces ocurre lo que tú dices, que se te acerca gente y dice, es que no la entiendo, como si fuese claro, algo que tuviéramos que entender tal cual, como una, yo qué sé, una receta, ¿no? O unas normas en el gimnasio o algo así, ¿no? Entonces es verdad que hay que un poco educar la mirada para mirar de otra manera a la hora de embarcarse en la lectura de un libro de poesía, que luego te lleva a unos lugares a los que yo, por lo menos como lector, no consigo llegar con otro tipo de géneros literarios. Entonces ese goce que encuentro con la lectura de la poesía, no siempre evidentemente, pero es lo que de alguna manera busco como lector y lo que trato de transmitir también como escritor. Y entonces, volviendo un poco al álbum de familia y a la experiencia que tuve como jurado, a mí fue un libro que me enganchó desde la primera lectura. Y con 140 y pico que había y leyendo bastantes al día era algo complicado, ¿no? Lo dejas ahí, lo anotas y revisas luego en las relecturas, revisas si eso es cierto o ha sido, muchas veces tiene mucho que ver el libro que has leído antes, claro, o si llevas 10 leídos o es el primero que lees por la mañana, tiene mucho que ver eso, ¿no? La actitud del día que tienes. Entonces fui haciendo varias lecturas, cada vez me iba quedando con menos libros, pero en todas, con álbum de familia, tenía la misma sensación. Y desde que me estaba acompañando alguien muy cercano en la escritura, que era Alejandro y los personajes que dibujó aquí. Y si quieres, empiezo leyendo. Vale, para mí, claro. Yo, en mis libros de poemas siempre hay algo que a todos de alguna manera los une. Y es que los concibo como un viaje. Y el primer poema siempre es como el que abre una puerta, y siento la necesidad de escribir un último poema que deje la puerta cerrada. Es algo a la hora de escribir que lo vivo así. ¿Y lo sentí en tu libro?
No sé si Sí. de manera Tanto como intencionada a o no, adulto pero- como a infantil, que yo en ese sentido también tengo esa brújula, Sí. ¿no? Y quiero que sea eso, tal como tú lo explicas, un viaje, Sí. un paseo. Bueno, pues voy a leer... de la primera parte, que se titula Mapamundi, el primer poema. La madre ha cruzado el océano, empujada por 20 delfines enamorados. Ha llegado esta noche de la isla que todos llaman Jamaica, donde el sol es más puro y más blanco que la nieve. Cuando la madre canta, no se sabe por qué. ¿Es un misterio? Los caracoles sueñan con la velocidad. Esta entrada del poema, te agradezco que la leas porque ahora, bueno, como vamos enseñando el libro, en ese sentido, bueno, hemos tenido más suerte, ¿no? que lo que tú decías de cuando salió Arbolidades, porque, bueno, estábamos en pleno confinamiento Sí. y tal, y ahora empezamos un poco a asomar la cabeza. Y la entrada de ese poema es uno de los versos que yo siempre pongo de ejemplo a los chiquis y también a sus papás y sus mamás, sobre todo, para explicar para qué sirve la poesía. Y es lo que hablamos, la poesía sirve para ver cosas que no puedes ver de otra manera. Repito, la madre ha cruzado el océano empujada por 20 delfines enamorados. Es la única manera de que tú puedas ver 20 delfines enamorados. Nunca, eso en tu cabeza nunca hubiera pasado si no te llevan unos versos. Y tus 20 delfines son diferentes de los míos. Sí, sí, por O sea, supuesto. todos están enamorados, pero a lo mejor los míos saltan mucho y los tuyos enamorados van juntitos. Quiero decir, a cada uno en su cabeza se le abre el verso, ¿no? Claro. Y se le abre esa imagen que no puedes ver de otra manera porque no te vas a encontrar en un libro de narrativa, en ninguna novela, 20 delfines enamorados. Eso, para eso vale la poesía. Entonces, te agradezco mucho. Yo quería leer de Arbolidades un poema de entre los muchos que hay magníficos, que tiene que ver con esa idea también de lo que venía hablando, ¿no? De la mirada. Porque a veces la mirada no es solo en poesía que tenga que sorprender, como esto, que tenga que descubrirte territorios ignotos, o sea, o que no lo hubieras pensado nunca. A mí hay un tipo de poesía que me gusta muchísimo, que es la poesía contemplativa, y este libro en parte es eso, ¿no? Es observar una cosa para ver lo que el resto no ven. Y en este sentido, fijaros qué poema más bonito y el juego, ¿no? Que hace Hojarasca. Dice: 1 a 1 las hojas, 2 a 2, 5 a 5. Van cayendo hasta el suelo del otoño. Van pudriéndose. Van haciéndose tierra. Para entrar nuevamente a las raíces y ascender por la savia y darse cuenta de que nunca dejaron de ser árbol. El ciclo, o sea, es magnífico. Ahora ves al árbol de un modo diferente. Cuando veas una hoja en mitad de otoño en el suelo, no en mitad de la calle, pero en el campo, te darás cuenta que el árbol siempre sigue siendo árbol hasta muerto y hace el ciclo. O sea, es precioso. Sí, es verdad. Bueno, además, bueno, a mí me ha sorprendido, también me ocurrió con el mío, ¿no? Uno lo espera así como un poco ansioso el momento de ver las ilustraciones. ¿Qué lectura ha hecho el ilustrador o la ilustradora? Y cómo ha reescrito tu libro a partir de las imágenes, ¿no? Y fíjate que yo me lo imaginaba desde el principio, me lo imaginaba naranja. Uh-huh. Sí, no sé por qué, me vino esa asociación. Y luego al verle he visto una lectura que yo nunca habría hecho con las imágenes, pero con esos colores tan vivos, Potentes, tan sí. intensos, que te hacen como entrar en los poemas de otra manera, ¿no? Y me ocurrió con las imágenes de Maite Mutuberría, que fue quien ilustró Arbolidades, y como ella creó, a partir de los poemas, creó pues otra historia, lo que tú estabas diciendo. La lectura de un poema, la magia que tiene es que no es algo tal cual, no hay que seguir al pie de la letra, de hecho es que hay que saltarse el pie de la letra, Claro. hay que saltarse todos los pies Mucha de la gente se letra. acerca a los poemas pensando que son jeroglíficos. Claro. Esto tiene que significar algo, pero todavía no es que no lo pillo. No es un jeroglífico, es mucho más evocador que Claro, todo eso. eso es.
cuando te preguntan, me ha parecido esto, ¿está bien? Sí, claro, eso es como... No puede estar mal. Era un cuadro de Juan Gris, es decir, ¿amanece? Ahí se ve, ¿eso no amanecer o qué es? No. Yo os quería preguntar desde dónde y cuándo nacen vuestros poemarios. Si llevan mucho tiempo en la cabeza, en el corazón, o si fueron rápidos y si tenían algún fin, como es ir al premio Ciudad de Orihuela para niños y niñas. Bueno, en mi caso nace de un poema. Hay un poema en el libro que precisamente no habla de árboles, es Metáfloras. Sí, está por detrás. Escribí ese poema, por supuesto, sin ninguna intención. Yo cuando escribo no hay una intención detrás, ¿no? Muchas veces hay como poemas que son como señales. Se parece un poco a cuando va uno buscando níscalos por el campo. Vas un poco deprisa, miras por aquí, miras por allá, y cuando ves uno, sabes que alrededor puede haber más níscalos, ¿no? Entonces, con los poemas a veces me sucede eso. Cuando encuentro uno que lo dejas en el cajón, lo relees, quieres volver a él una y otra vez, crees que por ahí puede haber algo. Me sucede a mí en la manera de escribir. Y esto sucedió con Metáfloras y después vino Arboridades. Dice así el poema. En lugar de decirme que estás triste, pintas narcisos blancos en un folio. En lugar de contarme qué te asusta, plantas geranios rojos en un tiesto. En lugar de gritarme qué te enfada, riegas las amapolas de mi calle. En lugar de explicarme lo que sientes, llenas de rosas mi jardín de invierno. Chulo. Bueno, en el caso de Álbum de Familia, sí había una intención clara desde el origen. Por un lado, yo quería hacer un libro de poesía infantil, porque quería hacerle un libro para que lo leyera una amiga y una niña que, bueno, con la que yo, desde que ella nació, estuve cerca de ella y tenía ese interés. Y luego quería hacer fue surgiendo, o sea, la idea surgió, hacer un homenaje a la inmigración. Por una anécdota que voy a contar muy rápido. Y es que yo tenía mi álbum de familia y estaba un poco pachucho de tanto verlo, ¿no? En la familia y los nietos y tal. Los nietos de mi madre, quiero decir, claro. Y entonces fui a una reprografía para que me hicieran un álbum de este, ya el original, dejarlo guardado y que no se estropeara por el uso. Y la señora que había en la tienda era inmigrante y había tenido que salir por cuestiones de su país, por cuestiones de violencia, y bueno, no tenía álbum de familia, ¿no? Al ver el mío, pues sí se un poco recordó y emocionó que ella ya, claro, ahora todo estaba en el móvil, pero las fotos antiguas no, esas se perdieron con la inmigración. Y entonces rápidamente me di cuenta que vivía en un barrio donde la inmigración era muy notable. Y se me ocurrió hacer el álbum de familia para los distintas personas que vivían en el barrio. Y en ese sentido, si te parece, leo un poema, porque tiene que ver el libro también con los oficios de la gente, no solo porque la gente ha venido. El poema que ha leído, por ejemplo, David, de esa señora que venía de Jamaica con los 20, empujada por 20 delfines enamorados, pues también tenía un trabajo. Y dice: la madre trabaja en el segundo derecha, donde hay una silla de ruedas y una señora, con el pelo suave y gris, como el sueño de un gorrión. Todas las mañanas la madre limpia uno a uno los 90 años de la señora del segundo derecha. Solo así, con los años brillantes, consigue la madre que la señora vuele un ratito alrededor del parque. O sea, un poco... Qué maravilla. Oye, Alejandro, ¿y le enseñaste el álbum de familia a la mujer esta que te hizo No, porque bueno, yo como que estoy dando vueltas siempre por diferentes ciudades. Estoy como en 2 o 3 sitios y desde que ha salido el libro no he vuelto a esta ciudad, pero ya se lo enseñaré. Espero que esté allí, claro. Te iba a preguntar por la entrega de premio.
No, la entrega del premio, en ese sentido lo compartimos todo porque todavía no se ha entregado. Ah, vale. Fui vale. y como bueno, pues las restricciones todavía estaban vigentes hace 3 semanas, pues quedamos en que el premio se entregaría exactamente como en tu caso, en octubre, y que yo haría la misma labor que tú tan generosamente hiciste conmigo. Que sería descolgar el teléfono, o sea, primero elegir y luego descolgar el teléfono para llamar al ganador. De manera que se harán, bueno, eso. Se recibe el premio cuando se llama al otro. Que a lo mejor ya se queda de tradición. Esto, esperemos que no. No se me oye, entonces leo otro poema, ¿no? Leo otro poema. Sí. Bueno, como he comentado lo del poema de entrada y el poema de salida, pues voy a leer el primer poema de Arbolidades, que de alguna manera es la reflexión que tú hacías de que la poesía es una manera de mirar las cosas, ¿no? Y cómo cada uno podemos ver cosas diferentes en los mismos objetos aparentemente sencillos. El bosque. El bosque silba una canción antigua. Los árboles se comban, se adormecen, se bambolean. Yo veo un árbol y pienso en un árbol. Veo un tamarindo, por ejemplo, o veo un pinsapo, y pienso en un tamarindo o en un pinsapo. Pero el bosque silba una canción antigua en el dialecto de los pájaros. La canción del bosque cuenta cómo todos los árboles unieron sus raíces para formar un solo ser, el bosque. La canción que el bosque entona, la canción que el bosque es, por más que yo solo vea un árbol mientras se comba, se adormece, se bambolea. Maravilla. Yo leo otro... Leemos... Bueno, hemos dicho que los personajes de este álbum de familia, que son una madre, un padre, 2 nietos, nieta, abuela, han venido, o sea, tienen un origen, que es la primera parte del libro, tienen unos trabajos, que son la segunda parte del libro. Es fácil identificarlos con gente que nos encontramos. Sí, yo creo, sí. Bueno, esa era la idea, porque al fin y al cabo lo que hice fue pararme y mirar lo que había en mi barrio. Sí, sí. Y entonces, sí. Pero también tienen unos sueños literales, de que se quedan dormidos, y otros sueños oníricos, ¿no? Por ejemplo, esta. No sé dónde están. Las gafas. Creo que están dentro. Que han Ah, vuelto vale, a la vale, concha, sí, son. a la concha del caracol. El nieto, pues, viene de muy cerquita, viene del Alentejo portugués. ¿Alguien sabe cómo duermen los niños del Alentejo? Yo creo que van cantando por la orilla de sus sueños y se refrescan los pies en el río que hay debajo de los besos, donde las truchas amarillas luchan contra los cangrejos para ver quién salta más alto, por ver quién llega primero a la frente de los niños que se duermen en las noches de calor del Alentejo. En algunos, que esto también, si te apetece, no sé, te suelto la pregunta, en algunos de estos poemas, o en pocos, hay siempre jugando una rima, o tengo jugando una rima muy suavitas, porque sí. no era la idea original, pero bueno, también quería eso porque a mí de origen es lo que más me llamó. Cuando yo era pequeño yo no leía novelas, mi padre, el hombre, me compraba Las aventuras del Capitán Ateras, no sé qué, y a mí aquello no me interesaba, a mí me interesaba la poesía. Y era porque rimaba. Y era porque te contaba cosas, te contaba historias, ¿no? Abenamar, mor de la morería, el día que tú naciste, grandes señales había. Eso es lo que a mí me gustaba de mi lengua, sí, o de la clase de lengua y literatura. ¿Tú cómo concebiste a la hora de Arbolidades? ¿Pensaste en alguna vez en hacer poemas con rima, que parece que en principio es más cercano a lo infantil, o cómo te manejaste con eso? Bueno, como hemos comentado, como yo vengo de escribir poesía de adultos, y en poesía de adultos en la actualidad poca gente utiliza la rima, o a veces yo la he utilizado a veces como un juego, sí, para introducir un libro, pero me siento más a gusto, más libre cuando escribo sin rima. Es verdad que hay que buscar la poesía, si algo lleva consigo es la sonoridad, el ritmo, ¿no? Y eso hay que buscarlo por otro medio.
que esos Claro. poemas que leíamos cuando éramos pequeños, ¿verdad? O ahora, una de las cosas que tenía es que era muy fácil recordarlos y te ayudaban a jugar con ellos, a cantarlos, a seguir con ellos dándole vueltas en la cabeza, ¿no? En este poemario he escrito poesía infantil con rima, pero en este poemario no vi necesario utilizarla y de hecho me sentía más libre. Pues igual que los árboles tienen una organización un poco irregular, pues sentía que aquí necesitaba esa libertad. Qué bonito eso. Sí, sí. Digo, qué bonito que la idea permee el texto, ¿no? Y lo haga como... Qué chulo. Sí. ¿Y tú al escribirle? No, yo simplemente, en ese sentido, era un poco en la línea de lo que tú vas. No me interesaba jugar con la rima, porque no me interesaba hacerlo demasiado cancioneril. Me interesaba, este libro tiene mucho de comparaciones, mucho de metáforas sutiles, sobre todo de generación de imágenes. Mi interés Bueno, está era, lleno de unas imágenes bellísimas. mi interés era que los lectores infantiles del libro eclosionaran esa especie de imágenes, ¿no? Que decimos que solo se pueden ver mediante la poesía. Yo quería bombardearlos en el mejor sentido con eso, ¿no? Que cierren el libro y digan, a lo mejor no me he enterado. Bueno, sí, porque los personajes son reconocibles, por un lado, ¿no? O sea, la historia de lo que se va contando creo que se puede entender. Pero a mí lo que me interesaba sobre todo es que salieran de allí diciendo, he visto cosas que... Sí, porque ves juntas, pues yo que sé, a una mujer que está vendiendo pañuelos en un paso de cebra y a la vez con una imagen impactante que en el mundo, pues lo que tú dices, en la lengua normal no lo relacionaríamos, ¿no? Entonces, ese impacto que consigues yo creo que hace que atrape la lectura. Ojalá sea así. La idea era esa, desde luego. Que en el fondo yo creo que a ti te habrá pasado lo mismo, ¿no? Yo cuando me lo planteé, claro, que también te digo que era mi primer libro infantil, ¿no? Entonces yo iba con mucho miedo y mucha inseguridad. Pero lo que pensaba es, bueno, voy a tender el puente con aquel niño que leía poesía que era yo. O sea, voy a intentar proyectar lo mismo que a mí me gustaba. Y cuando yo leía Lorca, pues veía imágenes que no podía ver de otra manera nada más que en la poesía de Lorca. Que luego me entera, ¿sabes? Que te enteras y te dices, no, sí, eso me da igual. La cuestión es que a mí aquella imagen se me quedaba. Entonces esa era la idea. Claro, y que te despierta una sensación eso. Abrir ventanas. Yo en ese sentido fui raro. Entonces mi idea era generar niños raros. ¿Y qué poetas leíais de pequeños o de más adultos? Bueno, yo de pequeños leía los que todos conocemos. La verdad es que no tengo así algún poeta que diga, pues, especialmente me llamaba la atención. Yo leía novelas del tipo Miguel Delibes, Alfanui, textos clásicos. Que es maravillosamente ¿no? poético, Alfanui. Totalmente. Y que hace un tipo los juegos estos que consigues tú con esas imágenes, cuando te dibuja el lagarto y cómo va perdiendo ahí los colores, ¿no? Por las vetas de... Recuerdo mucho ese pasaje porque es que es tan especialmente bello que lo he leído varias veces, ¿no? Y ese lagarto sufría de amarillor. Y es que se ponía amarillo cuando... Es súper bonito. Yo te voy a contar rápidamente, muy brevemente, una anécdota que tiene que ver mucho con mi acercamiento a la lectura, que fue de la poesía, básicamente. Un día mi padre, que no había leído poesía nunca, pero ya que vería algo en mí, de que me gustaba o no sé por qué, del colegio o lo que sea, me trajo un libro que durante mucho tiempo, y esto aquí Lola lo sabrá en la librería, hace años, ¿no? Se vendió muchísimo, que eran las 1000 mejores poesías de la lengua castellana, edición de Alcina Blecua, que eso es antiquísimo y se vendió y se vendió y se vendió. Pues un día mi padre me lo trajo. Y ya digo, no sé. Pero ese mismo día mi padre venía de viaje, yo era pequeño, y cuando llegó había estado tiempo fuera y abrió la puerta, estábamos mi madre y yo, se encontró, me dio el regalo y a mi madre le dio un beso que a mí aquello no me gustó especialmente. Porque era un beso muy terrenal, ¿no? Digamos. Apasionado. Llevaban tiempo sin verse y a mí aquello no me gustó nada. Y entonces lo tengo muy claro porque recuerdo ese mismo día con mi libro, ¿no? Que ya empecé yo ahí a leerlo y a devorarlo. Y fíjate, y se han quedado las dos cosas, es decir, fíjate, no entendía el amor
pero empecé a entender la poesía. Y luego, y ya ahí empecé. A mí me sucedía, ahora recordándolo, cuando nos compraban los libros de textos nuevos, pues que venían con todo el paquete de matemáticas, ciencias sociales, tal, me iba al de lengua para ver igual. La poesía, que tenía un espacio pequeñito cuando te explicaban las estrofas y tal. A ver qué hay aquí. Sí, ese momento era chulísimo. Sí. De verdad, ir a mirar los autores y las autoras, ¿no? Que iban, pues mira, a ver cuándo llegaremos a este. Y otros también que decían, ojalá no lo den. Sí. Pero sí, ese momento era muy chulo. Era un momento especial. De leer los libros, de forrarlos, de imaginarte cómo serían las clases luego. Ese libro que has dicho, Alejandro, que son las 1000 mejores poesías de la lengua castellana, yo creo que es un libro que estaba en todos los hogares de España. Yo creo, sí. Porque ahí yo también recuerdo haber empezado a leer. Y siempre me daba mucha rabia porque había un momento en el que se acababa. Sí. No había poemas de Lorca, ni de Miguel Hernández, ni nada. Había mucho del siglo XIX y el siglo de oro, ¿no? Totalmente. Hay una pregunta que nos lanzan desde Calandraca, que es ¿cómo se reciben los poemas, los versos, cuando hacéis lecturas directamente con la gente? ¿Cómo reciben los poemas la gente, los lectores y las lectoras? O sea, ¿cuál es vuestra experiencia? Yo vengo de una experiencia muy reciente, en Sevilla, también presentando el libro, y bueno, claro, es que la acogida nunca la puedes medir realmente porque mucha gente de la que va te ha leído ya o te conoce o es amigo, y leerlo, y percibirlo en lectores nuevos es difícil que yo saque una conclusión. Sí que había niños en los que cuando ya empezamos a desmembrar un poco y a jugar, porque yo lo que hago básicamente antes de leer rompo el poema, juego esas imágenes que te decía, quiero ver qué les sugieren, ¿no? Entonces a lo mejor empiezo a preguntarle, piensa en un delfín, ahora un delfín triste, ahora un delfín amarillo, ya así jugamos, ¿no? Entonces eso funciona. Pero sí que en la biblioteca de un pueblo de Sevilla, de Cama, esto fue la semana pasada, fue muy gracioso porque había, claro, pues chicos más grandes, ¿no? De entre 10 y 13, que entendían, el libro se les acercaba más, pero también estaban sus hermanitos, que son muy pequeños, que apenas saben leer a lo mejor, o que están aprendiendo, ¿no? Pero que también jugábamos con ellos a hacer cosas. Y en algún momento que estábamos jugando con un poema, ¿no? Uno levantó la mano y pensé yo, de los chiquitines, digo, hay que ver que astuto, ¿no? Qué pregunta tendrá. Y le digo, a ver, dime, ¿qué quieres? Después de leer un poema, y él me dijo, tienen menos pelos que una rana. Y me pareció tan mal. Digo, mira, pues ya lo que es las comparaciones las va pillando. Y tenía un amiguito al lado, que se ve que iban juntos, y aseveró mirando a su padre, y en un magnífico acento castellano le dijo, como el Tito José. Y se ve que el Tito José también tenía así menos pelo que una rana. O sea que sí, hay relaciones. Es que una cosa maravillosa por lo menos en mi caso, de haber experimentado el público adulto y el público infantil, es que el público adulto puede estar ahí poniendo la cara que ponga, parece que lo está entendiendo, entre comillas, todo, que le está llegando o no, pero tú tienes mucha menos relación con él, estando a la misma distancia, pero el público infantil es que es maravilloso porque te está transmitiendo en todo momento y no se va a cortar con ninguna pregunta ni con las impresiones que tenga. Yo respecto a arbolidades no he tenido todavía, como ha pasado lo que ha pasado, pues no he tenido todavía ocasión de compartirlo en directo. Pero la verdad es que las noticias que me han ido llegando estoy muy contento. La verdad es que ha sido una acogida la que yo recibo desde el otro lado de la pantalla de un ordenador, ¿no? O algunas llamadas he recibido y estoy muy contento, muy contento. ¿Y tus hijos? Mis hijos con los poemas de arbolidades. Ellos los viven de otra manera, porque ocurre como nos decía Alejandro, ¿no? Han ido viendo cómo se va montando todo, aunque yo trato de guardarles un poco, pero ellos siempre me van preguntando un poco, ¿qué estás escribiendo? Léenos un poco, tal. ¿Estás hablando con un cuento? ¿Estás con poesías? Como se van mezclando de adultos, incluso en las de adultos se meten ellos en la historia. La última, por ejemplo, el último libro de adultos era El reloj de Mallory, que habla...
está un poco centrado en aquel escalador inglés que intentó 3 veces subir el Everest, su cuerpo se perdió y no se supo, no se sabe todavía si llegó a la cima o no. Bueno, pues mis hijos estaban fascinados con la historia de Mallory, y cuando estábamos con los árboles, todos los días me venían: oye, he visto un árbol, vente a verle. O a lo mejor en su vocabulario aparecía un árbol nuevo, me decía: papá, yo creo que de este árbol puedes escribir algo. Sí. Qué bueno. Colaboran, ponen ahí su granito de arena. Y luego son muy críticos, y hay veces que escribes algo que parece que va a ser fascinante y no hace falta que te digan nada, les ves enseguida cómo reaccionan. Bueno, tenemos que ir acabando, es una pena, pero esto es así, ¿no? El formato de Instagram nos hace ser un poco más concisos. Enhorabuena a los dos, ha sido una conversación pues muy bonita, ¿no? Sobre la imaginación y sobre el sueño y sobre la poesía, que es para siempre y para todos, ¿no? No tiene tiempo ni tiene edad, ¿no? Así que enhorabuena otra vez por Alejandro Pedregosa, por este álbum de familia editado en Calandraca, ilustrado precioso por Carol Gena, muy bonitas ilustraciones. Estos premios, desde luego, yo creo que el premio también es que Calandraca haga estos álbumes para durar, para siempre, para tener siempre, para regalar y para guardar para toda la vida, ¿no? Y que vayan pasando de mano en mano, de niño en niño, y que no se rompa nunca ese hilo de plata con la imaginación y con las palabras, que cuando nos hacemos mayores de repente queremos entender, ¿no? Sí, exacto. Y muchas gracias, David Hernández, sevillano, por Arbolidades y por ser también el premio Ciudad de Huela del año 2019. Precioso libro, ilustrado también maravillosamente por Maite Mutuberría. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, y a vosotros siempre. Y a la editorial Calandraca, pues siempre esta es la casa de Calandraca, Belén. Gracias, Alberti, y gracias a vosotros, y enhorabuena por el Lazarillo. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que os habéis unido a esta tarde todavía de primavera, ya calurosa en Madrid, y con aromas de feria y de verano. Muchas gracias. Ojalá. A todos. A ti. Gracias. Qué bien, qué bonito. Fantástico. Pues mira, ahora como tenemos